¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Diana y Goma, juntos aquí, la esperanza vibra, late en ti. Bienvenidos a su podcast Break Gym. Y hoy tenemos un invitadazo que va a ser el primer invitado de este podcast, el pastor Ricardo Arana. Muchas gracias Muchas por la gracias por invitación. aceptar la invitación. Es Pastor un Arana. honor para mí estar aquí. Para Es un nosotros privilegio. también. No, para nosotros es un honor muy grande porque viene desde Guadalajara. Nosotros Sí. ahorita nos encontramos en Ciudad de México Así es. y pues lo secuestramos un ratito. Ya. De contrabando. Sí. Hay que aprovechar el tiempo. Nomás me Súper. dijeron, súbete a la camioneta y vámonos. Sí, no sabía ni para dónde iba. Yo solo vi que era estaba tráfico puebleando y ya. tráfico y carretera y bueno, Yo aquí nomás vi al pastor Raúl que venía de al lado, de piloto, y ya, yo confié. Sí. Oigan, les prometimos que íbamos a tener un invitadazo. Sí, Y nuestro exactamente. invitado de nuestro primer episodio en nuestro podcast, Pastor Ricardo. Qué gusto, de verdad nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Así que no se pierdan si están en su trabajo, en sus Sí. casas, en donde quiera que estén, pónganle pausa, un break. Sí, pónganse Y un break. escuchen este episodio porque va a estar muy bueno, así que también compártanlo en todas sus redes sociales. Y de verdad que nos da muchísimo gusto. Yo creo que este es un sueño para nosotros, el estar hoy en este lugar, este primer episodio. La verdad es que nos sentimos bien contentos, también bien nerviosos. Sí, es normal, Es normal, ¿verdad? Es normal. Sí, de hecho, Totalmente el nervio normal. no se nos va a quitar, o al menos no se me va a quitar a mí en todos los podcasts. Sí, porque, bueno, antes de iniciar todo este sueño, porque literal fue un sueño que, Sí. ¿dónde cree que nació? Ajá, dime. En Toluca. En el Congreso de Toluca. Sí. es más feo. En el primer, bueno, usted va a arrancar como el primer episodio El de primer invitado, sí, pero sí, vamos sí. ya soltamos uno donde explicamos toda la historia de este podcast. Wow. Así Y se nos ocurrió, ¿sabes dónde? ¿No fue a las quesadillitas que estaban atrás del Teatro Morelos? No tuve tiempo. Bueno, estuvo Estaba Caótico. consumido ahí. muy con buenas las y muy actividades. inspiradoras, porque nos ocurrió el podcast. Qué buenas charlas entonces Sí, ahí en de las hecho. quesadillas. Sí. Los de las quesadillas fueron testigos de que Sí, fue un buen lugar, entonces, Sí, donde- sí. Entonces Empezaron ahí, las ideas. exactamente, entonces ahí fue como que, a ver, ¿a quién nos gustaría invitar primero? Y dijimos al pastor Ricardo Arana, Sí. ahora sí que como es nuestro líder nacional de aquí del Ministerio Maranata, para los que no saben, y de los que quizás nos ven de otros ministerios, el pastor Ricardo Arana es nuestro líder nacional del ministerio. Entonces, México. Aquí en México, exactamente. Wow, qué padrísimo. ¿Cuántos años ya lleva como líder nacional? Aproximadamente 10, Ok. creo. Ok. Sí, Es sí. que antes era líder de jóvenes nacional. Así Sí, es, ¿no? antes de ser líder nacional fui el líder de jóvenes a nivel nacional Ok. por un tiempo y Ujú. luego ya, bueno, Dios Ok. movió todas las cosas y Sí, aquí estamos. Porque justo yo le cuento a Goma que yo lo recuerdo en el congreso que hubo en Guadalajara. Un congreso que se llamó algo de fuego, pero no En recuerdo. el de- Enciéndenos. Ese fue ese. nuestro primer congreso que ya nosotros Sí. organizamos totalmente, ¿no? Anteriormente había otro liderazgo y había muchos años donde se habían hecho congresos muy poderosos, muy Sí. tremendos, pero ese congreso particularmente fue el primer congreso que nosotros organizamos ya totalmente. Creo Sí. que lo planificamos, lo organizamos, prácticamente todo lo hizo. Y el parteaguas de todo, porque yo me acuerdo que fue un congreso bien excelente. O sea, yo fui a muchos congresos. Y de todos los congresos, cuando llegamos a ese fue como, wow, o sea, buena comida, buen hospedaje, la prédica estuvo increíble. La verdad es que fue un muy buen congreso. Y ya de ahí en adelante, pues creo que se hicieron como 2 o 3 más. Ajá. Y llegó la pandemia, pero yo lo recuerdo por ser líder de jóvenes. Sí, la verdad que fue, digo, además de un evento que muchos jóvenes recuerdan con mucho cariño, fue también para nosotros como ese comienzo para todos estos retos relacionados con eventos juveniles, que son ahora pues gran parte de la visión que estamos trayendo para el ministerio a nivel nacional, ¿no? Trabajar Wow. mucho con los jóvenes, creemos que tenemos que sembrar en la siguiente generación, creemos que debemos impulsar a todos aquellos que Dios está llamando también para llevar el mensaje de Jesús a este país, a todos los Sí, rincones de exacto. este país. Wow. Y por ejemplo, cuando era líder de jóvenes, ¿ya se imaginaba que iba a dar así un trancazo a ser el líder de nacional? No tenía ni la menor idea. Yo me encargaba de los jovencitos, ¿no? Dios sabe que no. Sinceramente, cuando a mí me nombraron líder nacional de jóvenes, ya eso fue una gran sorpresa para mí. Wow. Una reorganización en el ministerio y entonces nuestro apóstol Ambrosio, bueno, nos convocó, platicó con nosotros
y en esa charla él me nombró como líder nacional de jóvenes y Qué bueno, yo nervios. con todo... ¿En qué año fue, se acuerda? Creo que fue en el 2011 o 2012. Ok. Cuando fue líder de jóvenes. Exacto, en el 2011 o 2012. Creo que 2012, Ok. básicamente. ¿Cuánto tiempo estuvo como líder de jóvenes? Como 2 años. Wow. 2 años. Sí, como 2 años, porque fue creo que en el 2014 donde ya me nombraron como Ok. líder nacional de Sí, jóvenes porque creo del que- ministerio. Porque creo que fue casi cuando se fue a Venezuela, ¿no? Donde le soltaron una palabra el apóstol Javier Bertucci. Un congreso. Sí, el ardiendo, de ¿verdad? jóvenes, así ardiendo, Sí. ardiendo en el Espíritu Oye, Santo. qué poderoso. Yo me acuerdo, sí es cierto, lo subieron a la tarima, ¿no? Así Sí, es. yo fue lloré. Sí, uno- sí, uno todos de los los que vimos eventos eso. más impresionantes en los que yo he estado. O sea, Wow. fue un evento de jóvenes. Para los que no saben, quizás, bueno, esos eventos de jóvenes estaban convocando 40, 50 mil personas, unos eventos Sí. inmensos. Y Dios se movía, digo, se sigue moviendo, Claro. pero en esa etapa particularmente que me tocó asistir a ese congreso, fue un congreso donde el Espíritu Santo se derramó de una manera increíble, Sí. Wow. donde toda la delegación de México fue invitada al escenario Ujú. para que oraran por nosotros. Y bueno, también yo ahí salí sorteado. Oraron por mí, me dieron una palabra profética. Y es una de las Wow. experiencias más bonitas que yo he tenido con el Sí. Espíritu Santo. Algo muy inesperado, pero al mismo tiempo de mucha bendición para mí, una experiencia muy, muy hermosa. Sí, Justo yo- platicábamos, perdón, Goma, que te interrumpa en Yo- la semana, que de verdad, Goma y yo nos quedamos con las ganas de ir a un congreso Sí, de de Venezuela. O sea, no inventes, Sí. porque los transmitían y era padrísimo. Y yo creo que si en línea se sentía poderosísimo. Sí, ahí estando estar ahí era una arriba. cosa impresionante. Increíble, también, sí. increíble. Yo creo que, aunque ahora ellos están manejando otro tipo de formato, Ujú. sin embargo, esos eventos marcaron la vida de miles Muchos de jóvenes. jóvenes, No muchísimos. solamente en Venezuela, sino Los que sino veíamos en muchos, línea. muchos otros países, en México, en Colombia, en Centroamérica, en Estados Sí. Unidos. Incluso en Europa. Iban de Europa. Sí, 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 sí. Iban de sí. Europa, iban de Europa. Sí, Wow. pastor, a mí me da mucha curiosidad porque, bueno, yo siempre les comento a todos los jóvenes, ¿no? De que nosotros quizá los vemos ya a ustedes como pastores, que siempre en el púlpito predicando mensajes bien poderosos y siempre cargando esa unción y esa presencia, ¿no? Pero en fin y al cabo, son personas bien sencillas. Yo he conocido y he tenido el placer de convivir con usted y otros pastores que son muy sencillos y que quizá muchos jóvenes no se cierran quizá a eso. Sí. Yo recuerdo que alguna vez conocí a un pastor que yo decía, a mí me da miedo. Y a mí, no, sí, yo me daba miedo. Yo decía, no. Y de chiquito yo decía, me da miedo. Pero cuando yo conozco a mis pastores, totalmente me cambiaron el chip y fue así como... Sí. Y eso a mí sirvió así como que para abrirme con ellos. Entonces, yo siempre les digo a los jóvenes, ¿no? Acérquense con sus pastores. O sea, no se limiten a poder conocer esa bendición que ustedes pueden recibir a través de ellos. De hecho, también en este podcast, un mosco. Con mosco. De hecho, Hoy no nos visita sí, Gigi, sí, pero sí. está- Invitado aquí. Este podcast también es para que los jóvenes o las personas que nos puedan estar viendo también puedan conocer, es como esa parte, ¿no? De los pastores o de los invitados, en este caso también de usted, que pues simplemente para llegar al lugar donde está, tuvo que haber pagado un precio bien alto y que Sí. son cosas que también tuvo que haber dejado, procesos donde pasó, desiertos, yo me imagino, ¿no? Porque como decía, creo que era Kathy Kuhlman, todos quieren la promoción del Espíritu Santo, pero nadie quiere pagar el precio que tiene Sí. que Sí. pide el Espíritu Sí, Santo. todos quieren ¿no? la unción, pero no todos quieren pagar. Exactamente. el precio también, ¿no? Cierto. Sí, no, la verdad, quería aprovechar, lo quería hacer desde hace rato, pero nos fuimos yendo con el tema, pero los quiero felicitar en primer Ay, lugar gracias. por este podcast, por la excelencia que yo veo en todo lo que están haciendo. Gracias. Y de verdad me siento muy feliz de que no solamente haya sido el Congreso de Toluca como la Sí. semilla que de alguna manera motivó esto, sino también esa disposición y esa determinación a hacer algo, ¿no? A hacer Ujú. algo diferente, a hacer influencia de alguna forma y usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para poder llevar el mensaje Así es. a los jóvenes y a esta generación, ¿no? Pero bueno, Gracias. volviendo a la Gracias, pregunta, yo y considero que muchos otros pastores y ministros que son amigos míos no nos sentimos realmente tan especiales, o sea, Ujú. somos gente normal,
somos personas, y de hecho la gente en la Biblia que nosotros conocemos, ¿no? Pablo, Moisés, David, todas estas personas realmente eran gente normal. Algunas personas eran igual que cada uno de nosotros, pero lo que nos identificó y lo que nos separó fue el llamado de Dios. Entonces el llamado de Dios es básicamente el que hace esa diferencia en nuestras vidas y nos lleva poco a poco por este camino donde nosotros vamos conociendo más y más a Dios. Y también en esa misma medida que conocemos más y más a Dios, nosotros somos transformados. Sí. ¿no? Wow. Conocer a Dios siempre es pues, la puerta que se abre para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, y entonces podamos poco a poco llegar a ser pues, las personas que Dios diseñó que fuéramos, ¿no? Sí, hay que sacrificar cosas, es una realidad que hay un compromiso, hay un tema de obediencia involucrado, pero finalmente sabemos que el precio más alto lo pagó Jesús por nosotros. Sí, que nosotros respondemos en fe, respondemos en amor y en gratitud a ese precio que Él pagó en la cruz. Y entonces, bueno, digamos que la parte más difícil la hizo Él y nosotros nada más respondemos a ese amor. Y bueno, pues somos gente normal, no nos tomamos muy en serio. Creemos que aquí el que debe brillar es Jesús y el que debe ser exaltado es Jesús. Sí. Y nosotros nada más somos herramientas, somos instrumentos para bendecir a nuestra generación, ¿no? Pastor Ricky, a mí me gustaría saber cómo era su juventud, porque yo recuerdo que en algunos congresos usted ha abierto su corazón y ha contado que tenía una banda, que incluso tenía el cabello largo, así como en goma. Yo lo tenía un poco más largo. ¿En serio? Pero lo tenía así chino también. ¿En serio? Así, ¿Chino también? Chino, muy chino. Wow. Sí. O sea, justo porque de pronto vemos a Pastor Ricky y decimos, no me imagino que Pastor Ricky haya tenido el cabello largo. Tenía el cabello largo, desde en mi adolescencia comencé a escuchar mucho. Me junté con un par de amigos por ahí que me inculcaron o me llevaron al escuchar rock. Okay. No, ¿Pero entonces, siempre fue cristiano? ¿O no. Ah, okay. Yo tuve una experiencia con el Señor Jesucristo a finales del año 2000. Ah, ok. Y bueno, es toda una historia, pero en mi adolescencia yo fui rockero. Yo tenía el cabello largo, y usaba mis camisas negras. En ese tiempo se usaban las bermudas y las botas esas. Las pulseras ¿cómo se llama? De piel y esa. Y entonces también tuve una banda de rock en esa época, por algunos años. Me gustaba tanto el rock que formamos una banda junto con unos amigos y andamos por ahí. ¿Y sus papás qué le decían? O sea, ¿era de los que hacían en el garage la bandita y tocaban la batería? Un amigo nos prestaba el patio de su casa y sus papás se salían, literal. Se cuenta que nosotros teníamos 2 días de ensayo a la semana y entonces llegamos a la casa de este amigo y toda la familia en su casa se salía. Porque pues ya iban a empezar a ensayar. Y nosotros ensayábamos duro con los amplificadores, la distorsión. Nos la creíamos totalmente. Bien reventados. O sea, ¿pero alguien les había enseñado música o fue algo que salió de Sí, bueno, ustedes? yo empecé a aprender a tocar guitarra desde que yo tenía 6, 7 años. Mi papá tocaba guitarra. Me gustó la guitarra, me empezó a llamar la atención. Él me enseñó lo básico y luego fui aprendiendo también de otras personas y luego oyendo música y mirando videos y fui muy autodidacta en ese sentido. ¿Y tenían canciones o tocaban covers? No, teníamos música original y de hecho grabamos algo de música por ahí. ¿A poco sí? Cuando se hacía lo de los discos y eso, ¿o era todavía cassette? ¿Cómo era? No, en ese tiempo era cassette. Eran cassette. Sí, tocábamos en diferentes lugares. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Sí se puede saber? Se llamaba El Silencio. El Silencio. Volviendo aquí a este punto, que por eso lo comenté, donde en la casa era el baterista el que nos prestaba el patio de su casa para ensayar con la banda 2 veces a la semana. Era el instrumento más Él se convirtió a Cristo. ¿De verdad? Porque éramos amigos desde la infancia, nos conocíamos desde niños, jugábamos fútbol en la calle. De la primaria y todo. Sí, entonces cuando yo me convertí al Señor, una de las primeras cosas que yo comencé a hacer es hablar con todos mis amigos, especialmente los más cercanos, acerca de Jesús y de lo que Dios había hecho en mi vida. Y él fue una de las personas a las que le prediqué primerito. En el momento no recibió, el baterista. Y el momento no recibió, todos me tachaban de que me había vuelto loco, nadie me creía. Sí, la típica de que ya te volviste loco. Te lavaron el cerebro. Sí, aparte rockero, justo el tema de la religiosidad. Y entonces, años después, él tuvo una experiencia negativa, tuvo una etapa muy fuerte en su vida que él vivió y entonces nos volvimos a encontrar y yo nuevamente le hablé de Jesús, pero esta vez él estaba muy abierto, muy sediento, recibió a Cristo, se convirtió con su esposa. Hoy ellos van
a la iglesia que yo pastoreo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y los papás, esto es tremendo, los papás que se salían cuando tocamos la banda de rock se congregan ahora conmigo en la iglesia. ¿Y él toca la batería? No toca la no, batería ¿ya en la no? iglesia. Ay, oye, ya no. Tocó al principio, tocó por algún tiempo, como un par de años en la iglesia. Y ok. luego ya por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo, dejó de tocar en la iglesia. Pero ahorita se Wow. congrega él, se congrega su hermano y se congregan sus papás. Ok, Wow. Sus papás. ok. Qué padre, o sea, cómo Dios... Qué o curioso, sea, sí, claro. qué curioso. Una vez platicábamos con Pastor hace tiempo que cómo Dios junta los propósitos. Ajá. O sea, de jóvenes tal vez eran rockeros y ya tenían su banda y todo, pero después cómo Dios los va guiando con un propósito bonito para poder estar en una alabanza, en la Sí. iglesia. Sí, Qué fue padre. hermoso. Y les voy a contar otra más tremenda. Vele. Cuando yo me convertí, estaba en esa etapa apasionada donde yo estaba predicándole a Jesús a todo el A mundo, todo. literal. Ok. Todo el que me topaba enfrente le hablaba de Jesús. Y en una ocasión yo estaba caminando por frente a una iglesia ahí en la colonia donde yo vivía. Ujú. Y miré hacia adentro de la iglesia, eso fue como a las 9 de la mañana un día, y había un grupo de mujeres que estaban rezando el rosario adentro de la iglesia católica. Y yo sentí de parte de Dios Y les entrar predicar. y predicarles a Cristo. De esas veces que dices, ay, señora. Cosas locas, ¿Cómo que? que de repente el Señor te Entra. pone en tu corazón que tienes que hacer. Yo solamente lo sentí y lo hice. Y me metí, recuerdo que me paro al frente había un grupo como de unas 8 o 9 señoras Ajá. que estaban rezando el rosario y yo me paré enfrente, todo lleno de nervios. Y de repente yo me paré enfrente y les dije, permítame un minuto de su tiempo, me gustaría hablarles acerca de Jesús, me gustaría Wow. hablarles acerca del que murió en la cruz, del que derramó su sangre. El resultado fue completamente diferente a lo que yo esperaba, porque de Se hizo la repente película todas buena. esas señoras que estaban así muy metidas en la oración me voltearon a ver con ojos ¿Qué así está como de, pasando? "¿Quién es este hereje que se mete a la iglesia?". Todas me miraron con una cara de enojo, con una cara de molestia muy fuerte. Yo dije, creo que metí la pata, o sea, de repente no supe qué Uy. hacer, solamente les dije, Dios las ama, Jesús Nos murió vemos. por ustedes", y me fui. Ahora, lo impresionante viene que una de esas mujeres que estaba ahí y estaba rezando el rosario y que estaba mirándome feo en esa ocasión, es precisamente la mamá de este amigo que, ¿sí? que usábamos su casa para tocar en la La banda de batería. rock, y es la mamá que se congrega ahora conmigo en la Oh. iglesia. Wow. Entonces, ahora lo recuerda como el muchachito. En Que ese se tiempo, entró- ¿cuántos que años entró No en la tenía? hemos iglesia. tocado el tema, yo me he platicado con ella y Yo se me hago acuerda el cuando que no yo lo no se acuerda. a predicarles cuando estaba empezando el rosario, pero me parece sorprendente. Apenas se va porque- enterando. Bueno, si está viendo esto, fue Pastor Ricky. Me parece sorprendente porque hace unas reuniones, ellos ya son mayores, Ujú. y al final de la reunión me paro en la puerta de la iglesia y saludo a la mayoría de personas que puedo. claro. Y siempre los saludo a ellos. Entonces un día ella me toma la mano y me dice, quiero agradecerte porque desde que Dios me trajo a este lugar he aprendido muchas cosas de Dios Wow. que yo no sabía. Y le doy gracias a Dios cómo usa tu vida. Entonces ese día, Wow. cuando ella me dijo eso, yo obviamente me sentí muy bien, pero recordé. Yo no sé si ella se acuerda o no se acuerda, Sí, sí, seguramente sí. se acuerda. Yo creo porque que fue sí. muy raro. Pero yo dije, wow, esa señora estaba ese día cuando yo estaba predicando a las personas que estaban rezando el rosario en la Y iglesia. es que justo eso, o sea, Y ahora está acá conmigo, ¿no? En la Sí, iglesia oyendo la qué palabra de Dios. chistoso. o sea, justo es eso, uno pone la semilla, ¿no? O sea, como ahorita, muchos de los jóvenes que nos están escuchando tal vez no son cristianos, pero nosotros ya depositamos Sí, la exacto. semilla y en su tiempo dará fruto. A lo mejor no mañana, si es mañana, excelente. No, Dios, y qué que- bueno, pero, o sea, es un proceso bien bonito y da fruto. O Y sea, que qué poco bueno. a poco fue hiciendo su iglesia desde antes. Sí, Fue apartando a la ya fue- gente. iba apartando sus ovejas. Ya era mi oveja. Y, Sí, sí, y hay sí. algo muy importante aquí que es importante que todos los jóvenes puedan tener este asunto bien claro, ¿no? Muchas veces los jóvenes tienen miedo de hablar de Jesús o de compartir Sí. acerca de su fe porque tienen miedo del rechazo o de que las personas los puedan batear o que no les hagan caso. Nosotros no nos tenemos que preocupar nunca por los resultados. Exacto. Porque los resultados son del Espíritu Santo, los resultados son de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla. Exacto. Y cada vez que nosotros tengamos una oportunidad y podamos Sí. hablarle de Cristo a alguien o del amor de Dios o podamos orar por alguna persona en necesidad, a veces uno va en la calle y ve a una persona y, Y de repente el siente esa Espíritu Santo necesidad. te hace sentir que tienes que orar. Hay que hacerlo. No tenemos nosotros que pensar en si eso va a germinar en el momento, va a tener un resultado Claro. inmediato. Probablemente no lo tenga, pero
la semilla se siembra Sí. Cierto. y el Espíritu Santo es el que hace que esa semilla dé fruto. Sí, Y exacto. Así es. entonces es maravilloso. A mí una vez me llegó a pasar que saliendo de la preparatoria, me subí a mi camión, el 55, ese yo creo que sí lo reconoce. El 55, esa era mi ruta. Y yo iba normal, yo iba escuchando música, recuerdo, y yo tomé mi camión, me subí y estaba bien lleno el camión. Y de esas veces, como dice, ¿no? Siente del Espíritu, predica. Y yo así fue así, ay, Señor, ¿cómo voy a ver por qué? En este momento. Sí, yo dije, ay, vengo escuchando música. Y de hecho, o sea, yo dije, no voy a ignorar, ¿no? La verdad. Y iba agarrado así del tubo y otra vez predica. Y sentía como ese impulso, ¿no? Y dije, bueno, ya, y me quité los audífonos. Y yo así de, no, mejor no. No, me armé de valor y dije, no, lo tengo que hacer, ¿no? Y ya, buenas tardes, señores, y que no sé qué. No voy a aplicar a señores pasajeros porque si no, me van a decir que me va a vender. Ya se la saben. Carteras y celulares. No, dije, señores, señoritas, bueno, solamente les voy a decir que Cristo les ama y que vino a morir por ustedes por amor y que les está dando una segunda oportunidad. En ese momento, yo veo cómo atrás una muchacha se suelta a llorar. Wow. Y yo dije, ¿qué está pasando, no? Y total, empezó a llorar, solamente dije eso. El camión, la gente me empezó a llevar hacia atrás, porque ya ve que no es necesario ya caminar, la gente misma te empuja. Entonces ya llegué con ella y le dije, Dios te ama. Y ella me dijo, justamente yo estoy pasando por una situación difícil, donde yo le estaba diciendo al Señor que me diera una señal, y es esta. Y yo dije, ¿qué hubiera pasado si en ese momento yo no hubiera dicho algo? O sea, si yo le hubiera dado oportunidad a mi pena o a mi vergüenza, Ajá. ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado de esa vida? Entonces, yo ahí entendí, ¿no? Justamente como dice, tenemos que quitarnos todo ese prejuicio, todo ese miedo para abrirnos a nuevas cosas. Y bueno, como joven, yo en ese tiempo, bueno, ahorita no soy tan grande, ¿verdad? Tengo 24 años. El señor Goma. Don Goma, ya me voy a casar casi, pero ya voy a ser Don Goma. En ese tiempo que tenía como 17 años y iba en el camión, entonces para mí fue así como de, ay, bueno, siempre en la escuela me conocieron como el padrecito. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. ¿El profeta? Todos esos ¿En amigos serio? me decían, ahí viene el profeta, cuidado, viene el profeta. Bueno, yo sentía que era una honra. Sí, ¿verdad? sí. Ajá. Para ellos era un insulto, pero... Más- O sea, pero solamente él se convirtió. ¿Y qué pasó con los demás? O sea, ¿les dejaron de hablar? ¿Ustedes se separaron? Sí, bueno... La separación de la banda. La separación de la banda. banda actualmente como tal, éramos 4, solamente él se convirtió, les prediqué a todos los demás, ahora, tengo contacto con ellos, de repente nos escribimos, Wow. Les he hablado de Cristo varias veces, en la medida que tengo la oportunidad, y a veces nos encontramos por ahí, nos mandamos un mensaje en las redes sociales y siempre trato como de dejar Cristo otra te ama. semillita y dejar otra semillita. sí. Y bueno, la verdad es que Dios siempre tiene el anhelo de poder alcanzar a través de nosotros a Sí. todas las personas posibles, ¿no? Yo estoy Claro. seguro que esa jovencita en el autobús fue la razón por la que Dios puso en Sí. tu corazón que tú hablaras de Sí. Cristo. Exactamente. Porque el anhelo del corazón de una persona hacia Dios, Dios lo percibe, Dios lo conoce. Cuando una persona realmente tiene necesidad de Dios, cuando una persona tiene hambre por Dios, lo que Dios hace es que evidentemente Él va a responder a ese clamor. ¿Y qué hace? Dios busca al hijo más cercano. Ay, Sí. Al hijo más Wow. cercano. Aunque no a estemos esa enfocados necesidad, en ¿no? eso. O sea, Sí, cierto. Dios te va a sacar de tu rollo, de tu agenda, Sí. de lo que estás Sí. haciendo, pero si tú eres el hijo Que más tiene más- cercano Sí. a la Wow, qué necesidad bonito que es Dios una quiere respuesta, satisfacer, Dios va a tocar tu corazón para que tú lo hagas. Hay veces que, porque hay ocasiones cuando no nos atrevemos a dar ese paso. A todos yo creo que nos ha Sí, pasado sí, sí. que hemos sentido pena o que hemos decidido simplemente, pues, ignorar esa voz del Sí, Espíritu sí, Santo sí. en nuestro corazón. Después nos arrepentimos, después sentimos que tenemos que ser más valientes, que tenemos que ser más osados, pero es maravilloso cómo Dios se mueve. Dios busca a alguien que esté dispuesto a obedecer a esa indicación para Él poder saciar Claro. la necesidad de una persona que está buscándolo, Sí, lo que está claro. necesitándolo. Entonces tenemos que ser esos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos quiere usar
Sí. Y cada uno de nosotros puede ser ese instrumento que Dios usa para bendecir a alguien. Sí, claro. Wow. Oiga, Pastor Ricky, es que yo tengo una duda porque yo creo que a muchos jóvenes de pronto les pasa. Usted tenía su grupo, no era cristiano, si bien ya no lo comentó. No, definitivamente no. Y se vuelve cristiano. ¿Qué pasó con todos los demás amigos? O sea, ¿lo atacaban, lo criticaron? ¿Cómo llevó ese proceso de las amistades? Porque de pronto cuando uno se convierte, y más los jóvenes, ¿no? De pronto es más complicado. Claro. Hay jóvenes que se hacen un cambio completamente radical y hay jóvenes que les cuesta trabajo decirle a los amigos, es que ya me hice cristiano, ¿no? Ya me hice cristiano. Porque lamentablemente pues el mundo es como, eres cristiano, ya no vas a poder hacer esto. Y aparte el tema de la música. Ajá. O sea, ¿cómo fue dejar el tema del rock, ¿no? Del Por ejemplo, rock. no sé si antes había música cristiana de rock, pero hoy en día pues sí hay algunas bandas por ahí No, que pues, conozco, pues Rojo. ¿no? Rojo en era ese el único. No, la verdad en ese tiempo O sea, ¿cómo fue? yo no conocía a ninguna banda de rock. Pero la verdad es que la manera en la que todos lo tomaron fue inesperado para mí. Yo hubiera pensado que las personas hubieran estado felices, ¿no? de un cambio, especialmente cuando mi vida estaba en un hoyo, cuando yo realmente estaba en esa etapa de mi vida, cuando yo comienzo a buscar a Dios en mi manera, tratar de acercarme a Dios. Estaba en una etapa muy difícil de mi vida y entonces necesitaba desesperadamente la ayuda de Dios. Y cuando yo conozco al Señor Jesucristo, pues mi vida sufre un cambio importante, muy notorio, muy radical. Y yo hubiera esperado que la gente, o al menos mis familiares, por ejemplo, estuvieran felices de que yo hubiera tenido un encuentro con Cristo y de que yo hubiera conocido al Señor y que mi vida pudiera cambiar. Sin embargo, comencé a darme cuenta de que de repente había personas a las que les molestaba. ¿De verdad? Se enojaban. Bueno, mi papá fue uno de los que se molestó muchísimo conmigo. Yo recuerdo cuando yo platiqué la primera vez con él de esa experiencia que tuve y del cambio que había experimentado en mi vida, y él dijo, eso no fue lo que yo te enseñé, eso no fue lo que yo te inculqué, esa no fue la religión que yo... Y entonces, sinceramente, me dolió en ese momento porque yo esperaba una reacción completamente distinta. Ahora, lo maravilloso es que cuando yo siento el rechazo de él, pues yo me refugio en Dios. Yo no entendía, yo no sabía que la gente algunas personas se iban a molestar o se iban a sentir... Sí, claro. Perder amistades Sí, y todo. o sea, Sí. yo de repente me encontré en una situación donde las personas que fueron muy amigos míos de repente se empezaban a alejar de mí. Justo. Y tú así Porque- como, perdón, pero tú así como duda de si estoy en lo bueno o en lo malo. Sí, justo cuando su papá le dijo Yo eso. creo que no, mira, sinceramente, la experiencia que tuve con Jesús fue muy fuerte, fue muy intensa. Yo me sentía libre, me sentía feliz, me sentía pleno, me sentía muy cerca de Dios. Ok. Yo nunca dudé que había tomado la decisión correcta porque mi vida sufrió un cambio. Sí, radical. realmente. Sí, sí. Pero yo no esperaba esa reacción. Entonces, Ok. mi papá fue uno de los que me rechazaron. Me dolió mucho al principio, pero me refugié en el Señor y con el paso del tiempo yo me mantuve firme en mi convicción y eventualmente mi papá vino a los pies de Cristo. Ok. Lo que yo ¿Hace comentaba poco? en la reunión, mi papá vino a los pies de Cristo en la iglesia que yo pastoreo, Wow. con un mensaje que yo prediqué y además yo lo bauticé. Ok. Y hoy es mi oveja. Wow. Entonces, hay veces que nosotros vemos ciertas situaciones en nuestra vida, cosas que enfrentamos por ser cristianos o por nuestra fe, y nosotros en el momento no las entendemos. Y yo creo que tenemos que confiar en Dios Sí. y tenemos que confiar en los procesos de Dios, porque no sabemos el día de mañana lo que Dios va a hacer. Sí, A así veces nos es. sentimos Sí. frustrados, nos duele, nos podemos sentir mal, rechazados, pero no entendemos que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que si seguimos a Jesús, eventualmente todas las cosas obran para bien a los que aman a Sí, Dios. claro. Dios Sí. me ha dado esos regalos maravillosos y muy sorprendentes, ¿no? Y justo fíjese que a mis papás les pasó algo muy similar. Cuando mis papás tomaron la decisión de hacerse cristianos, la familia de mi mamá era súper guadalupana. O sea, pero así de hueso De que iban colorado. a las marchas entonces y todo. y aparte eran los que hacían la fiesta, ¿no? Entonces cuando mis papás les comunican a la familia, pues nos acabamos de ser cristianos y pues vamos a dejar tal, mi abuelita le cerró las puertas a mi mamá de su casa. O sea, fue de, pues... La sacó sí, totalmente. O sea, pues no, y justo, no fue lo que te enseñamos, pero si tú vas casi que a la villa, tal, todos los días, y entonces mis papás se alejaron mucho tiempo de la familia de mi mamá, porque la familia de mi mamá literal hizo un rechazo así rotundo. Y años después,
buscan a mi mamá porque justo la necesidad los Claro, lleva a claro. buscar a mi mamá y van a la iglesia, no digo que ya sean cristianos, pero van a la iglesia. Entonces ahora mi abuelita vive con mi mamá y cuando mi mamá va a la iglesia, pues ella es mi abuela. Entonces, Wow. pero mi abue sabe que hace poco estuvo a punto de fallecer y sabe que Dios fue quien la sanó. O sea, o que Ok. Dios le permite seguir aquí a pesar de que ya era un diagnóstico de terminal. sí, justo. Y entonces, justo lo que usted dice, ¿no? O sea, cuando la gente te dice que no, pero después la necesidad, ves cuando la gente cambia realmente, o sea, hay un cambio y quieren ese cambio que tú tienes, ¿no? Así es. Yo creo que la clave aquí es nosotros mantenernos firmes, seguir a Jesús Ujú. y eventualmente el Señor puede hacer algo con estas personas, Sí. ¿no? Puede tocar su corazón. Lo importante aquí es, muchas veces, cuando una persona se convierte a Jesús, cree que la manera en la que va a ganar a sus familiares es a través de decirles lo que la Biblia dice, de la O lo que- en lo que idolatría, están mal, ¿no? o señalar sus Ujú, errores exactamente. doctrinales o de religión, y creo que eso es un error. Sí. Porque Exacto. finalmente eso lo único que hace es que crea una tensión en la relación y Cierto. crea conflicto. Yo creo que lo Ok. que tenemos que hacer es amar, tenemos sí que hablar la verdad, pero principalmente tenemos que dar testimonio de nuestra fe, tenemos que dar Justo. fruto, y eso es lo que los va a convencer a ellos. Y empezó a hacer todo ese cambio que nos comenta hacer en su vida, de una vida, podemos llamar a rebeldía, en que estaba, y empieza a tener el encuentro con Cristo, y me surgió una duda. ¿Usted se hizo cristiano en el ministerio Maranata o en otro ministerio, o cómo fue que llegó a Maranata? Maranata. Sí, sí. bueno, técnicamente fue en Maranata. Lo que pasa es que yo tengo un hermano que nació en Estados Unidos, yo soy Ok. el mayor de 5 hermanos. Ok. Wow. Y mi hermano, que sigue después de mí, Ujú. nació en los Estados Unidos. Mi papá trabajaba una temporada en México, otra temporada en Estados Unidos. Yo nací en Guadalajara, mi hermano nació en Los Ángeles, California, y entonces al final, cuando en cierta etapa de su vida él se fue a vivir allá, tiene su familia y todo. Entonces cuando yo toqué fondo en esa etapa de por ahí del año 2000 a mis 23, 24 años, Ok. yo me fui a vivir con él. Ujú. Yo quería un cambio, Ok. necesitaba un cambio, yo quería abandonar la vida que estaba viviendo, Sí, ya el- lugares donde yo estaba viviendo todas estas cosas negativas, y me fui para allá. Entonces, estando en su casa, un día estoy yo en la sala Ujú. mirando la televisión y me encuentro con un canal cristiano de televisión. Ajá. Ok. En otras ocasiones había visto el canal cristiano, pero lo había pasado. Lo de largo. saltaba. Me lo brincaba Ay, no, rápido, ajá. ¿no? Pero Prefería ese darle la día vuelta al otro. algo sucedió. Yo me quedé escuchando a la persona que estaba predicando la palabra. Y ese mensaje que esta persona predicó fue un mensaje que tocó mi corazón. O sea, me desarmó, me desbarató, Ok. me destruyó por completo. Y al final yo terminé, después de ese mensaje por televisión, en el piso, llorando completamente, Wow. arrepentido, entregándole mi vida al Señor y pidiéndole perdón y pidiéndole su gracia y su Sí, ayuda. exacto. Entonces ese día yo nací de nuevo. Wow. Ese día yo tuve esa experiencia donde yo experimenté un cambio que fue de la noche a la mañana. Ahora, lo más tremendo es que ese predicador que estaba en la televisión, al que yo escuché y el que me llevó a esa experiencia, fue el apóstol Nahum Rosario. ¿Cómo Él crees? es el líder y fundador Fundador del de Ministerio Mundial Maranata, al cual Wow. nosotros Sí, sí, sí. pertenecemos. O sea, en Estados fue Unidos se transmitía. en Estados Unidos, en una cadena Ok. cristiana de televisión, se transmitía el programa que ellos producían en Chicago. Ok. Guau, Y eso fue lo que Dios increíble. usó, o sea, fue Dios. Ahora, el asunto es que yo tengo unos tíos que ya eran cristianos y que en algunas ocasiones, como tenían el pelo largo, ellos me hacían la broma, Ok. hey, córtate el cabello, yo te lo corto si quieres. Y ellos eran cristianos. Me pasa, han me hablado de pasa, yo y también. entonces, cuando yo tengo esta experiencia, yo regreso a México. Siento Ok. regresar a México, mi vida. Había tenido una experiencia tan fuerte con Dios que regreso a México, y entonces lo que yo siento es buscarlos a ellos, porque eran las únicas personas Que- cristianas claro. que yo Que conocían de ese Ajá. Y tema. cuando yo los busco y hablo con ellos, yo platico con mi tío, con mi tía, les digo, no saben lo que me pasó, estaba yo viendo un programa de televisión cristiano, tuve una experiencia con Dios, siento que mi vida cambió, me siento como una persona diferente, y entonces Guau. ellos me dicen, vámonos a la iglesia. A la iglesia de una. Vámonos a la Sí, iglesia. claro. Yo llego a la iglesia y para mí la iglesia fue la cosa más espectacular del mundo, la alabanza, la Sí, sí, sí. adoración, la predicación Y de como la palabra. músico también, ¿verdad? Claro, claro, o sea, fue realmente una experiencia
poderosísima. Yo Ok. llegar por primera vez a una iglesia cristiana, yo nunca había estado en una iglesia cristiana. Ok. Yo llego a la iglesia cristiana, oigo las alabanzas, oigo la música, veo la alegría, la algarabía, la gente aplaudiendo, Sí, amén, claro. gloria. Y yo, ¿qué es esto? Sí, Gloria a Dios. claro. Y después de esa experiencia dije, y aquí soy. El asunto es que mis tíos se congregaban en una iglesia maranata. Ok. ¿Y sabía que era del apóstol? Yo no sabía, Ah, yo no ok. sabía, pero entonces Guau. en ese tiempo ¿Cómo Dios fue? yo regresé de los Estados Unidos y yo yo busqué trabajo en la música Ujú. y conseguí trabajo con un locutor de radio famoso por allá de la ciudad en aquel tiempo. Y empecé a trabajar con él como músico en una gira que él estaba haciendo. Ok. Yo recuerdo que me iba los fines de semana y los hermanos de la iglesia me decían, llévate este cassette, Ok. llévate este rollo. Yo tenía unos Walkman donde Sí, sí, sí. escuchaba yo las prédicas. Llévate este cassette desde el apóstol en un rosario, esta prédica, llévate este cassette de Marcos Witt, enciende una luz y todo, y corre todo. fuerte. Oiga, paréntesis, para Ajá. quienes no saben qué es un cassette, porque, oiga, Sí, es sí. que la generación de ahora va a decir, ¿cassette? ¿Cuál era Sí, eso? sí, sí. Entonces, el cassette era una cosita. No había así, Spotify. No había Spotify, no había nada de Ni- eso, ni ni Apple Apple Music, Music. nada Sí, de sí. eso. Era un cuadrito así de Sí, plástico, era una ¿verdad? Con cinta una cinta que hasta le estaba metías el dedito. grabada. No, le regresabas con una pluma. O con Una una pluma. pluma, sí. Sí, había dispositivos. Y ahí se Tú lo podías tocar grababa en el la estéreo de tu canción. casa, Sí, pues sí. un dispositivo portátil. Bueno, Sí, yo me sí. llevaba toda esa música y en una ocasión ellos me dan un libro. Ujú. Llévate este libro. Ellos querían que yo no me fuera a apartar de la Sí, fe. lo no querían fuera- bombardear. Sí, sí, estaba yo todo el tiempo y me dan un libro a mí. Ese libro se llamaba Confrontando a Satanás. Ok. Y entonces yo, al leer el libro, volteo la página y yo veo la foto del apóstol León Rosario atrás. Y, ¿quién es Yo él? lo he visto. Me estás siguiendo por todos lados. ¿Quién es él? Y entonces, Antes no le- ¡Ah! él es el apóstol León Rosario, él es el líder y fundador del Ministerio Mundial. Le dije, él es la persona que estaba predicando ¡Guau! la experiencia con Dios. Entonces, es realmente asombroso lo que Dios hizo. Ujú. Sobrenatural, Sí, como Dios completamente. fue tejiendo todo lo que en esa etapa de mi vida sucedió y cómo Dios me llevó al Sí, Ministerio claro. Maranata, donde bueno, ahora pues soy pastor desde hace 19 años y por la gracia de Dios, pues director del ministerio. Guau. aquí en México. Guau, La verdad qué fue, increíble. fue la gracia, la misericordia y el poder de Dios, que Él es el que hace las cosas Qué sobrenaturales increíble. que nos Sí, sorprenden. ¿no? y sobre todo, me imagino que obviamente uno como joven empieza a conocer lo que le gusta, en lo que es bueno, pero hay veces que no sabemos dónde está el propósito, a pesar de lo que sabemos de lo que nos gusta. Me imagino que hay muchos jóvenes donde dice, soy muy bueno para quizás cantar, soy muy bueno para hacer contenido, soy muy bueno, pero no creo que haya un propósito. Pero yo veo en su vida, pastor, que fue un formar de todo, porque fue músico, fue rockero y el Señor lo jaló, lo cautivó, como dice hace rato, ¿no? Empezó a tejer todo para que estuviera en un ministerio que de repente empezó a pastorear, ¿no? Una iglesia maranata. Claro. Y a pesar de que pues tenía ese don, porque lo sigue teniendo, ¿verdad? Yo lo he escuchado claro. tocar y toca muy bien. Sí. De verdad. Y tiene canciones, o sea, anteriormente ahorita, decíamos que tenía canciones, bueno, del mundo, ¿no? Digamos que en esa banda El Silencio, ¿no? Sí. Pero ya empezó a componer sus canciones también, cristianas, vaya. Así es. Que sé que también colaboró con varios hermanos. Saludos, George. Jorge Martínez. Ese Jorge Martínez, que tiene varias canciones y me Sí. platica muchas anécdotas. No, Pastor Ricardo y yo íbamos, componíamos canciones, hacíamos. De hecho, mi pastora Arcelia, también me acuerdo que dicen que les dio una letra, ¿no? Y, Sí. y armaron toda la secuencia y todo, ¿no? Sí, fue una etapa muy bonita de mi vida, al comienzo de la etapa que yo viví al principio cuando llegué a la iglesia. Ujú. Y bueno, Jorge Martínez fue para mí una persona clave, una persona Sí, que sí. Dios usó para ayudarme a mí a desarrollar una estructura espiritual. Él fue el que me ponía a orar, me ponía a leer la Biblia. Ay, ese George. me decía, vámonos, y nos íbamos a predicar. Bueno, Lo jalaba. Jorge y yo llegamos Ajá. a tener 4 células en ¿Cómo un cree? solo día. ¿Cómo Los cree? sábados.
Los sábados En nos casa. salíamos en la Ay, mañana señor. y teníamos 4 células, visitábamos 4 casas diferentes Ok. donde íbamos a predicar la palabra. Cada sábado, entre semana de repente nos íbamos a predicar al centro, nos íbamos a predicar en la Plaza Tapatía, Sí, sí, sí. nos subíamos en los camiones con la guitarra, ¿Qué le decía? cantábamos. Vámonos. Fue una etapa para mí muy, muy importante porque creo que fue lo que formó las bases de lo que luego iba a ser, ¿no? Porque aclarando, o sea, tú decías, o sea, vino a la iglesia y pastoreó, no fue que No, comencé a no, no, pastorear. no. Yo Y llegué justo a la le iba a preguntar iglesia eso. y estaba ahí alabando al Señor, ni siquiera fue que me invitaron rápido a tocar en la iglesia, no, o sea, yo estuve ahí como espectador durante algunos meses hasta que un tiempo después me invitaron a formar parte del grupo musical de la iglesia, comencé a tocar guitarra, comencé a tocar el bajo también en la Ok. iglesia y estuve sirviendo en el Ministerio de Alabanza por algunos años, después fui líder de alabanza en la iglesia. Y bueno, después de un periodo de formación, de discipulado y de yo sentir el llamado de Dios, que también mi pastor Juan Manuel Maldonado sintió, pues comenzamos la iglesia Maranata en la ciudad de Zapopan en el 2006, el 1 de diciembre del 2006. Estamos a unas Ok, semanas de de- cumplir 19 años. 19 ya. Wow. 19 Increíble. años. Increíble. Una etapa muy bonita. ¿Y en esa iglesia conoció a su esposa? Ella era la líder de jóvenes. No, ese es chisme santo. Por algo era la líder. Sí, bueno, yo ahí conocí a En quien es mi exclusiva. esposa, en exclusiva, En sí, exclusiva. en la iglesia. Yo la conocí, Ok. ella era la líder de jóvenes, además ella era, pues era una persona muy cercana a los pastores, era una persona de mucha ayuda, como la mano derecha de ellos en muchas cosas en la ok, iglesia, ok. estaba muy comprometida, servía. Que dijo, me cautivó. Exacto. Ahora, ¿Qué vio que dijo no, ese? al ¿Ah, no? principio no fue así. Ay. Porque yo no estaba acostumbrado a una líder mujer. Ok. Entonces fue uno de esos choques que yo tuve cuando llegué a la iglesia y empecé a participar en el grupo de jóvenes. Ella era la líder. Chocaban. Entonces, Digo, ¿cómo? para mí era muy raro el que una mujer estuviera al frente, que una mujer te dijera, bueno, vamos a hacer esto, y como que sentir que una mujer me Ok. estaba Sí, mandando. me está y me mandando. diciendo qué hacer. Yo soy rockero. Así que mi esposa y yo al principio pues realmente no tuvimos una Buena. amistad Ok. buena, sino que había como un choque ahí de que gracias a Dios eso fue cambiando con el paso de los años, pero al principio no fue como que nos vimos y flecha. Ay, ¿no? ¿qué hijo es esto? Yo Amor a decía, primera vista. O sea, como que una mujer me está mandando a mí a hacer esto, hacer aquello, hacer Wow. lo otro. Pero bueno, también yo venía de un trasfondo donde Sí. pues en mi Diferente. casa El papá era el que papá mandaba. manda Sí, sí, sí. y bueno, toda mi familia, el machismo, etcétera, etcétera. Entonces, Ajá, sí, para mí sí. eso era muy extraño. Pero bueno, tiempo después tuvimos la posibilidad organizando un evento de mujeres al que nos asignaron, ella para organizar la parte de los hoteles, de la logística, de los invitados, y yo para organizar la parte de la producción, la música, el escenario, las luces. Estuvimos Trabajando yendo en juntos, conjunto. trabajando juntos en todo relacionado con el evento de mujeres, y ahí fue donde nos conocimos. Un día, simple y sencillamente, yo le dije, en una de esas reuniones que tuvimos, le dije, ven, vamos a tomarnos un café. Oh, y pensé Ya que, la vio pensé, bonito, que- pensé, ya la- pensé que Sí, le dije un bastante piropo. porque, digo, yo sentí que o sea, comencé a conocerlo un poquito más allá Sí, claro. en esa actividad. Y dije, bueno, voy a darme la oportunidad de conocerla más. Le invité a un café, nos sentamos a tomar un café, me recuerdo Ok. en ese día. Y después de ese momento ya no pude dejar de pensar en ella. Y Ay, se no, ahí flechó. sí lo flechó, Se ahí flechó. sí. Ahí ok. sí fue totalmente Sí. de Dios ya. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios? Híjole. a mí se ¿Mucho? me hace- Yo no sé si está bien. hablar de esto aquí. Bueno, la verdad es que cuando esa relación se da, yo ya venía de un tiempo donde yo estaba pensando muy seriamente en una esposa. Ok. Ok. O sea, no estaba yo interesado en tener otro noviazgo, simplemente. Sí, ya dijo, ya me Yo caso. estaba realmente buscando una mujer para casarme. Yo sabía que tenía un llamado de parte de Dios y yo necesitaba una mujer que pudiera ser también Su ayuda llamada idónea. y ayuda para, Claro. para ese fin. Entonces, cuando yo tomo la decisión de pedirle que sea mi novia, yo ya iba totalmente todo, con mentalizado el de anillo que y lo todo. que yo estaba buscando era una esposa. Entonces, Ok. nos hicimos novios por ahí en el mes de agosto, Ok. ¿verdad? Híjole. Híjole, me pusieron. Y el 27 de septiembre era su cumpleaños. Ajá.
ese día le propuse matrimonio. ¡Wow! Muy decisivo, ya. Días. Sí, o sea, se cuenta que fue como un mes y cachito después de que nos hicimos novios, que yo le propuse matrimonio, nos casamos en diciembre Ok. al civil y luego el 1 de marzo del siguiente año nos casamos Por la en la iglesia. iglesia. Entonces así Wow. fue como, digo, no es la regla, Sí. ¿verdad? Yo creo que esto fue algo que en un sentido Dios lo propició, Ok. Claro. ¿verdad? Porque yo creo que no necesariamente tiene que ser la misma historia para todos los Sí, jóvenes, ¿verdad? sí, Hay un tiempo exactamente. para conocerse, hay un tiempo para estar seguros de tomar una decisión. Para ir formando esa relación. Exacto, Sí, sí. exacto. O sea, yo no creo que esto sea la regla. Yo creo que esto es la excepción, de hecho. Sí. Pero, pero así fue No, como pero sucedió. yo creo que Dios, Sí, o sea, es un proceso de Dios rápido. Sí, claro, y Sí. aparte Dios tiene para cada uno su tiempo y en todo momento, porque yo me casé a los 19 y entonces cuando yo comparto mi historia, les digo, o sea, pero a mí me pasó, o sea, Ajá. fue algo que Dios así lo quiso conmigo. Sí. No quiere decir que contigo también lo vaya Pero, a querer así. o sea, con Dios tiene para todos Aparte, su propósito. fue un proceso, digo, un propósito de Dios, porque ustedes dos, como ya pareja, hicieron cosas bien grandes para Sí. mí, para bendecir al ministerio. Lo que están haciendo en el Congreso de Jóvenes sí. es algo impresionante. Los que tuvieron oportunidad de ir a ese Congreso de Más Fuego y a los anteriores han sido muy, Sí. muy impresionantes. Entonces, ahí es un propósito de una relación, porque bueno, todos vemos al pastor Ricardo Arana, pero la pastora también está ahí trabajando detrás. totalmente. Yo he visto que también está atrás organizando, haciendo, y es un propósito que se juntaron y que el Señor levantó. Por eso lo entiendo que dice, fue una excepción, o sea, porque literal fue así como de, ya los voy a levantar y pum, se fueron muy rápido. Sí, yo creo que con el tiempo hemos descubierto que, pues, que fue de Dios. Todo lo que Sí. sucedió, la Y manera que en estaban la que hechos vivimos el las uno cosas. para el otro, porque justo lo que dice Goma, o sea, ahorita que ves el Congreso, Ajá. o sea, todos sabemos que la creatividad viene de Dios, pero Dios ya o sea, Dios tiene dones sobre cada uno de ustedes, y Pastora Yuli, yo no sabía que era líder de jóvenes, entonces Así también es. por eso, pues, o sea, qué excelencia de Que congresos también han hecho Gloria a últimamente. Dios. pronto yo creo que la tendremos aquí para que nos Sí, platique ahora a su estaría lado bien de la padre, moneda. sí. A ver qué Pastora cuenta Yuli. ella. Puede que no nada Soy- comprometedor. Sí. Sí, ella definitivamente es una pieza muy Fundamental. importante en todo el tema de los eventos, de la iglesia, porque, o sea, el llamado de Dios no es algo que nosotros podamos cumplir solos, ¿no? Sí, claro. Siempre necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, y especialmente de la persona con la que Dios nos conecta para compartir nuestra vida, pues la misión no es para mí solo. Ujú. Cuando Dios me llamó a mí, Dios estaba pensando en ella, el llamado Sí, era para los exactamente. dos, ¿no? Entonces ella ha sido una pieza clave en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Wow. Y luego ahora ver no solamente cómo mi esposa ha sido pieza clave desde el tema de la iglesia, del pastoreo, los congresos, sino también ahora ver a mis hijas, Cierto, que ellas justo. son, las dos ya son mayores de edad y también están sirviendo al Señor, Sí. también están Sí. trabajando, tienen una pasión por Dios y por el reino. Cuando yo veo todo ese cuadro completo que yo nunca me hubiera imaginado hace... A sus 13 años, ¿no? No, cuando, No, cuando era rockero. cuando yo era rockero. Sí, claro. sí. Claro. O sea, yo siempre decía, no, yo me quiero casar después de los 30 años, ¿no? Y me casé a los 26, ¿no? O sea, me dice, ok. "Cállate la boca, tú vas a hacer lo que tú quieras". No, yo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ver ahora todo lo que Dios ha hecho me parece asombroso cómo Dios obra. Sí. O sea, ver no solamente que Dios tenía a mi esposa, sino que además de eso, pues iban a venir también nuestras hijas, que se han convertido también en parte fundamental, porque, o sea, lo que ellas trabajan también para el Sí, Congreso es sí, muy tremendo. cañón. La pasión Sí. que ellas tienen, el amor que ellas La tienen por el entrega. evento. Sí, sí. El compromiso Todo, es, ¿no? a mí, yo sinceramente estoy muy sorprendido, muy impactado de Wow. ver ahora a mis hijas. Yo nunca hubiera imaginado, ¿no? No solamente Dios me llamó a mí, me salvó y me llamó a servirlos, sino La ahora ver familia. a mi generación. Yo Sí. digo, esto es asombroso lo que Dios hace. Wow, wow. Sí. Porque Dios es un Dios generacional. O sea, Justo. miren, esto creo que es importante mencionar, cuando Dios te llama, cuando Dios te salva, cuando Dios te alcanza, Dios no solamente está pensando en En ti ti. como un individuo, Sí, uf. sino te está viendo a ti como un eslabón en una cadena. Wow. Está viéndote a ti, está viendo a tu familia, está viendo a tus hijos, Sí. está viendo a tus generaciones. Sí, Dios sí, siempre sí. se ha movido en la Biblia así. Dios llama a una persona, pero no nos ve simplemente como individuos aislados de todo lo demás, sino que nos ve como un eslabón en una cadena generacional que Él quiere bendecir, ¿no? Las generaciones Cierto. son como una cadena, y muchas veces la cadena es una cadena de maldición. Sí. Estamos hablando de gente que durante generaciones enteras no conocieron a Dios, pero de repente hay un eslabón
al que Que Jesús hace el cambio alcanza, completo. que es exactamente el eslabón que produce el cambio en la cadena generacional. Wow. Entonces, cuando Dios piensa en nosotros, piensa en que somos un eslabón, que después de nosotros vienen más eslabones de esa cadena que van a ser parte de lo que Dios, Sí, de lo así que Dios es. estaba pensando cuando nos salvó a nosotros, ¿no? Generaciones que vienen ahora, nuestros hijos, nuestros nietos. Si Cristo no viene antes, bueno, pues Sí, la descendencia, Así es. y demás. Pastor, bueno, ahora sí que en conclusión a toda esta historia tan genial que nos ha contado de sus etapas que ha pasado y que ahora cómo ha culminado usted como pastor y lo que ha hecho en el ministerio aquí en México, que tanto a todos los jóvenes nos ha bendecido. No lo quiero comprometer a nada, pero algo que quiera soltarlo aquí en este podcast. Si quieres, tápese la boca. algunos jóvenes de repente me dicen, pastor, aquí entre nos, díganos, no Ya, le ya, decimos a nadie. díganos. ¿A quién va a invitar al próximo congreso? O sea, ¿a quién va a traer de invitado? Si quiere, Spoiler hágale así. pequeño, Mire, pastor, pequeño. si quiere, hágale así y le ponemos. No, ¿saben qué me pareció muy genial del Congreso Más Fuego? La parte cuando revelamos la sede del Sí, Ay, qué sí. increíble. Yo me sorprendió totalmente la respuesta, ¿no? Sí. Toda la gente gritando cuando Sí, sabieron que es. sí. Digo, esto no es spoiler, pero Sí, bueno, sí. quizás alguien por ahí despistadón no sabía. sabía. El Congreso Nacional de Jóvenes el próximo año. El que es fue al en baño. Veracruz. El que fue al baño. El que fue al baño ¿Por no qué se enteró. gritaron? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? No se enteró de lo que sucedió. Pues sí, el próximo año el Congreso Nacional de Jóvenes va a ser en Veracruz, igualmente el mes de julio, por ahí Ajá. creo que la tercera semana vamos a definir o Fechas. ya confirmar las ¿Pero ya fechas. tienen un lugar? ¿Ya fueron a ver algún lugar? No, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Ayúdenos a orar para Sí. que Dios nos abra Sí, puertas. sí, sí. Oremos, para que- muchachos. para que podamos hacer. Yo no soy de la idea de pensar en que tengo que hacer un congreso mejor que el del año pasado, porque Sí, no. no quiero sentir ese tipo de presión, sino quiero que sea Dios el que nos va llevando, Espíritu Santo, que sí. sea Él el que nos vaya guiando. Sí queremos hacer un congreso excelente, Claro. pero queremos que Dios nos vaya en cada etapa de la organización, la logística, etcétera, nos vaya llevando a lo que Él quiere Sí, hacer, a lo que Él quiere traer para los Así jóvenes es. el próximo año en el Congreso Nacional. Wow, qué increíble. Así como alguna noticia novedosa o algo que les pueda dar, bueno, pues Es en julio. no, o sea, cuando tengamos un poquito más de información, Ok, vamos ok. a ir. Ok, bueno, estén excelente. pendientes a las redes sociales de Jeff Sí, sí, México. sí, Jeff México Que oficial. estar muy cañón esto. Pastor, Así es. muchísimas gracias, No, en gracias verdad a que nos ustedes. permitió secuestrarlo un poquito para poder tener este espacio de plática que a través de su historia o las anécdotas que soltamos va a bendecir a muchos jóvenes Cierto, y sí. que jóvenes que nos están viendo que quizá no son cristianos y que se encuentran en una situación similar donde dicen, es que yo llevo una vida totalmente diferente quizá a un joven cristiano, para mí no hay una oportunidad. Y saber que a través de su testimonio, de que usted, como dice, no Sí. fue mi etapa rockero, pero llegué a un momento de decir, necesito algo, porque a muchos jóvenes, y yo creo que más bien a la vida del cristiano o al hijo de Dios, siempre llega un momento crítico, donde el Señor dice, es tu momento, donde es tu Es momento. ahora. Y entonces empieza el proceso, donde también tenemos que tener una decisión determinante de tomarlo o dejarlo. Pero si nosotros decidimos tomarlo, podemos llegar a hacer un llamado tan grande como el de usted, pastor. Entonces, yo le invito a todos los jóvenes que ven y que están viendo este podcast, que no se limiten, ¿verdad? Que no se limiten y pues se abran al Señor. ¿Algo que quiera agregar por último? Pues yo creo que ahondar un poquito en lo que tú estás diciendo, probablemente haya alguna persona que está viendo este podcast por casualidad, ¿no? Se lo topó justo. y dijo, bueno, a ver esos tres que están diciendo. Y tiene una grande necesidad de Dios, quizás se siente Sí. vacío, quizás se siente sin propósito, se siente alejado de Dios, qué sé yo. Son distintas las maneras en las que nosotros sentimos necesidad de Sí. acercarnos a Dios. Pues a mí me gustaría decirle a todas estas personas que se acerquen a Jesús. Sí. Jesucristo derramó su sangre, Jesucristo llevó en la cruz el dolor y el sufrimiento que merecían nuestros pecados y lo hizo precisamente para rescatarnos, para salvarnos, para
alcanzarnos y transformar nuestras vidas. Entonces, yo nunca me hubiera imaginado en aquella época, ¿verdad?, de que Dios tuviera un plan para mí. Es más, yo no hubiera imaginado ni siquiera que Dios pensara en mí en lo absoluto, y sin embargo me di cuenta de que no solamente Dios pensaba en mí, sino que además tenía un plan para mi vida, ¿no? Wow. Entonces yo creo que quizás ahí hay un joven, hay una jovencita que hoy siente que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene propósito, pero tiene que saber que Dios piensa en ella, y que ha pensado en ella siempre, y que es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en la obra y en la salvación de Jesús, que ellos pueden entrar a esta relación personal con Dios, como me pasó a mí, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Así es, así es. Que vengan a Cristo. Justo, muchísimas gracias, Pastor Ricky, qué bendición tenerlo con nosotros. Y bueno, pues todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Este es nuestro primer capítulo con un invitado, y bueno, no se pierdan el siguiente capítulo porque va a estar muy, muy, muy bueno. Muchísimas gracias, síganos en todas nuestras redes sociales, en la parte de aquí abajito van a aparecer. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, TikTok, en todas las plataformas, así que no se lo pueden perder. Activen la campanita y suscríbanse. Y rompemos la botella. No se rompió. Inaugurado. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Somos verdad, caminando juntos en la eternidad. Con Biblia en mano, marcan el camino.